Seguimos con las ponencias. La siguiente ponencia viene precedida por Pilar Camaño. Nos va a hablar de la historia inacabada de la genética de la FSHD. Pilar Camaño, me voy a permitir decirlo, esta mañana le he preguntado porque tiene un currículum muy extenso, para que lo sepáis todos. Lo voy a reducir mucho porque me lo ha pedido ella también, pero es licenciada en Biología y doctora por la Universidad del País Vasco. En el año 2000 comienza a trabajar de la mano del doctor López Munain, neurólogo de la Organización Integrada de la Salud en Donostia. Actualmente está en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia como jefa de plataforma de diagnóstico molecular y es la responsable de la plataforma de diagnóstico molecular en el IS de Biodonostia, estudios moleculares de patologías de origen genético con técnicas de secuencia masiva. Aparte de muchas cosas más, vamos a dejar porque creo que todos esperábamos esta ponencia también y darle las gracias por estar aquí con nosotros también. Ya te dejamos. Muchas gracias. Voy a intentar primero compartir pantalla, a ver si yo también, que para estas cosas soy bastante... No hay problema. Ahora, ¿veis ahí? ¿Se ve la pantalla? Ahora mismo. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues lo primero, quiero agradecer a la asociación por invitarme a participar en este tercer encuentro de la FSH de Spain. Estamos todos muy contentos de que por fin se haya podido celebrar después de estos años tan extraños de pandemia. Después de la invitación pude hablar con Antonio Vaquero y me dijo que podía hablaros de la genética de la FSH, que es en lo que llevo trabajando pues desde hace 22 años. El año pasado, después de mucho retraso por diversas razones, por fin defendí mi tesis doctoral y en ella expuse el trabajo que hemos realizado en nuestro grupo de San Sebastián durante los últimos 20 años. Antonio, que fue oyente de la tesis, me dijo que podía explicaros este trabajo. Igual se os hace bastante pesado, sobre todo ya hasta ahora, que todo el mundo ya se quiere ir a pasear. Habrá cosas que igual no entendáis muy bien, pero bueno, la idea final, no es por hacer spoiler, es un poco lo que he puesto en el título. La historia de la FSH todavía es una historia inacabada. Por eso el dibujito de las matriuscas, que son las muñecas rusas estas, ya que a lo largo de estos años hemos ido conociendo distintos requerimientos para que la enfermedad se exprese, pero hay cosas que todavía nos quedan por explicar. Entonces, bueno, sin más, paso un poco a explicaros el trabajo. Ya que vamos a hacer un repaso de los últimos 20 años de esta enfermedad, me gustaría hacerlo de forma cronológica para hacernos mejor a la idea de cómo han ido sucediéndose los acontecimientos. La historia comienza, como os ha dicho ya Antonio, en 1884, cuando dos neurólogos franceses, Landucci y Dejerin, describieron por primera vez la FSH. Me voy a saltar esta parte que ya la ha explicado perfectamente Antonio y sí que os comento que existen otras patologías que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial porque tienen características clínicas que pueden compartir con la FSH. Bueno, digo FSH, no suelo decir FSHD, estoy acostumbrada, me sale ya FSH para reducir. Así que me vais a escuchar FSH en vez de FSHD, pero bueno. Como son, por ejemplo, pues, síndromes escapuloperoneales, distrofia miotónica, calpaína, este síndrome que veis que tiene mutaciones en el gen de la valosina, VCP, o la enfermedad de Pompe. Esto ya lo ha explicado Antonio. Desde su descripción en 1884 no fue hasta los años 90 en que empezaron a hacerse los primeros estudios de ligamiento, hasta que finalmente se localizó la alteración genética en el locus 4q35. En esta región existe un fragmento polimórfico, EQR1, asociado a la enfermedad, que está compuesto por unas repeticiones en tándem de 3,3 kilobases denominadas D4Z4. La sonda que reconoce estas repeticiones, esta región, se denomina P13E11. La enfermedad, como os ha dicho Antonio también, es autosómico dominante
Esto quiere decir que existe un riesgo de 50% de transmitir el defecto genético a la descendencia, aunque existe también entre un 10 y un 30% de casos esporádicos o de novo. La FSH se produce cuando se da una deleción de repeticiones y el fragmento tiene menos de 10 repeticiones o en su equivalencia en kilobases o 38 kilobases. Los fragmentos con un tamaño entre las 34 y 38 kilobases se consideran que están en una zona gris, ya que hay población control con un tamaño de fragmento en esta franja, en la zona gris, que no está relacionado con la FSH. Existe una relación inversa entre el tamaño del fragmento y la severidad y la progresión de la enfermedad. A menor número de repeticiones, normalmente es mayor gravedad clínica. El tamaño del fragmento ECOR1 se mantiene constante a lo largo de las generaciones, o sea que si un parental tiene un tamaño de fragmento, el hijo va a heredar el mismo tamaño de fragmento, no como otras enfermedades que puede haber aumento de una expansión o una deleción de... Aquí el número de fragmentos se mantiene constante, no varía. Y se necesita al menos una repetición de 4Z4 para que se desarrolle la enfermedad, como veremos más adelante. Esta deleción de repeticiones en el cromosoma 4 se da en el 95% de los casos y es lo que conocemos como FSH1. Pero hay un 5% de los casos que no se explica de esta manera, que son lo que llamamos FSH2, pero que por aquel entonces, en aquellos años, se desconocía su mecanismo. En el año 95, Deida y colaboradores descubrieron que en el cromosoma 10, en el locus 10q26, existe otro fragmento polimórfico que es homólogo al del cromosoma 4 en un 98%. Esto nos plantea problemas a la hora de realizar el diagnóstico molecular, ya que solo las contracciones o deleciones de repeticiones en el cromosoma 4 causan FSH. Si el fragmento en el cromosoma 10 tienen menos de 10 repeticiones, no es patológico. En estos años, varios grupos intentan identificar secuencias que se expresaran dentro de esta región del cromosoma 4 y encuentran en cada una de las repeticiones una pauta abierta de lectura, lo que llamamos 1RF, que posiblemente pueda codificar para la proteína DUX4, pero todavía no lo pueden demostrar. En el año 2002 identifican un fragmento polimórfico de 10 kilobases distal a las repeticiones, se encuentra en la zona de después de las repeticiones, con dos variantes para el cromosoma 4, la variante A y la variante B, que difieren en unos eventos de deleción y de inserción. Aunque las dos variantes, como podéis ver aquí, son casi igual de comunes en población control, el alelo patológico está exclusivamente ligado a la variante 4QA, en el 100% de los casos. Por lo tanto, para desarrollar FSH1 hay que tener un fragmento con menos de 10 repeticiones y que este fragmento resida en un cromosoma 4QA. Esto es lo que conocíamos en el año 2002. En el año 2004, Alexandra Belayev, el grupo de Alexandra Belayev consiguió identificar el gen funcional DUX4, que bueno, aunque ya lo sabéis, no voy a hacer spoiler, es el malo de la película. En el año 2005, bueno, a nivel epigenético, la hipótesis que se barajaba por aquel entonces era que la deleción de repeticiones inducía una serie de cambios en la cromatina, produciéndose una transición de una cromatina inactiva, compacta, a una cromatina activa, más relajada. También, como os ha comentado Antonio, lo que no se tiene que expresar, lo que tiene que estar apagado, pues se expresa. En el año 2003 ven que las contracciones de 4Z4 están asociadas con hipometilación en el ADN en el caso de los pacientes con FSH1. Pero en el año 2005 ven que los pacientes sin contracción, o sea, los FSH2, también están hipometilados en la región de 4Z4. En el año 2009 encuentran que estos pacientes FSH2, a diferencia de los FSH1,
que solo muestran hipometilación en el alelo del cromosoma 4 con la contracción, los FSH2 muestran hipometilación en ambos cromosoma 4 y en ambos cromosoma 10, por lo que la hipometilación es mucho más marcada. Es menor del 25%, como luego ya podréis ver. En un trabajo colaborativo que realizamos junto con, con Digrif y colaboradores, se publicó que ambos, tanto los pacientes tipo 1 como tipo 2, presentan un fenotipo similar. Además de tener la variante permisiva 4QA, para desarrollar la FSH, en el año 2007, estamos ya en el 2007, identifican en la región proximal, este caso es antes de las repeticiones en esta región, una secuencia polimórfica que denominamos SSLP con 9 haplotipos distintos, aunque solo uno de ellos, el 4QA161, estaba asociado a los pacientes con FSH, como podéis ver aquí. Hicieron posteriormente un estudio de la distribución de haplotipos en población control, que es esta tablita de aquí, y también se identifica al haplotipo 4QA161 como el más abundante en población control, seguido del 163 y el 168, que están asociados a la variante no permisiva 4QB. Por lo tanto, para desarrollar FSH1 hace falta tener una delección de repeticiones en un entorno cromosómico permisivo que sea haplotipo 161, que sea una variante 4QA161. No fue hasta el año 2007, aquí, en que pudieron confirmar la expresión del gen DUX4, tanto a nivel de RNA como de proteína en mioblastos primarios de pacientes. La secuencia PELAM, que está aquí marcada, está inmediatamente distal al grupo de repeticiones y esta proporciona un intrón y una señal de poliadenilación para que el RNA del gen DUX4, de la última de las repeticiones, esto es un poco complicado, pero bueno, se transcriba. En el año 2009 identifican dos formas de splicing alternativo de cómo se procesa este RNA, una larga que se llama full length, FL, y otra corta, small. La patológica es la larga. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de formar parte de un trabajo colaborativo muy importante que propuso un modelo genético para la FSH. El gen DUX4 normalmente está silenciado epigenéticamente, como hemos comentado, en el músculo esquelético, pero cuando en los pacientes FSH1 se da la contracción en un entorno cromosómico permisivo, esto permite que tenga lugar un splicing de un tercer exón localizado en la región PELAM, que crea una señal de poliadenilación en la última de las repeticiones. Esto permite que los transcritos de DUX4 se estabilicen y se expresen. Por lo tanto, la FSH tiene lugar a través de una ganancia de función. Lo que estaba silenciado se expresa. La proteína DUX4, al expresarse, como bien os ha comentado Antonio en la anterior charla, como factor de transcripción que es, interactúa de forma directa o indirecta con un conjunto de genes diana, iniciando una desregulación transcripcional en cascada que finalmente termina en atrofia muscular. Nos quedaba por diagnosticar el 5% de estos pacientes, que llamamos FSH2, que no ligaban con el cromosoma 4. En el año 2012 descubren el gen SMCHD1, que está localizado en el cromosoma 18, pero que actúa como regulador epigenético para el mantenimiento de la heterocromatina sobre las repeticiones del cromosoma 4, ejerciendo una función represora. Cuando se dan mutaciones en este gen, la haploinsuficiencia hace que este gen se exprese en presencia de un haplotipo permisivo en al menos uno de los alelos del cromosoma 4. Y esto se agregaba con la hipometilación de la región de las repeticiones del cromosoma 4. La FSH2 tiene una herencia digénica, es distinta. Esto quiere decir que se necesitan dos condiciones. Una es una mutación en el gen
y la otra tener al menos un haplotipo permisivo en el cromosoma 4. Y estas dos condiciones pueden segregar de forma independiente. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia está entre el 25 y el 50%, ya que un paciente con FSH2 tiene una copia mutada del gen, pero puede tener una o dos copias del haplotipo permisivo, al igual que su pareja. En los años posteriores se vio que este gen podía ser modificador de la severidad clínica en pacientes afectados por FSH1, sobre todo con tamaños de fragmentos próximos al límite, lo que hemos comentado antes, la zona gris, entre las 34 y las 38 kilobases. En el año 2016 identifican una DN-metiltransferasa que se llama DNMT3B, modificador también de la cromatina en D4Z4 y que también segrega con la hipometilación marcada en la región D4Z4. Recientemente se ha descrito ya no tan recientemente, una mutación en homocigosis en el gen LRIF1 que ejerce también de modificador epigenético sobre la región D4Z4. Por lo tanto, hasta el momento tenemos 3 genes, estos 3, implicados en la FSH2, que son modificadores epigenéticos de la región de repeticiones del cromosoma 4 y que en presencia de un haplotipo permisivo permiten la expresión del gen DUX4. Por lo tanto, esta diapositiva es como un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. El gen DUX se expresa normalmente solo en tejido de línea germinal y en los tejidos adultos se encuentra reprimido epigenéticamente debido a un aumento de la metilación en esa región. En la FSH tiene un lugar un fallo de esta represión. En el caso de la FSH1, se reduce el número de repeticiones de 4Z4 por debajo de 10, lo que produce una relajación de la cromatina que en un entorno cromosómico permisivo permite la expresión de DUX4, mientras que en el caso de FSH2 se debe a mutaciones, principalmente en el gen SMCHD1, lo que hace que pierda su función represora sobre las repeticiones. La consecuencia al final por ambos mecanismos, por los dos mecanismos que son distintos, es la hipometilación en la región del cromosoma 4, de las repeticiones de 4Z4, y la expresión final del gen DUX4 que es tóxica para las células. Bueno, aquí os paso a contar un poco las hipótesis que nos planteamos a lo largo de estos años en el laboratorio. Nos planteamos como hilo conductor de este trabajo que el diagnóstico molecular de la FSH debe adaptarse al contexto clínico de cada caso concreto para poder resolver las particularidades genéticas concretas y ser útil en la clínica. Para ello nos propusimos como objetivo la caracterización molecular y epigenética de la FSH1 y FSH2 en su contexto clínico, al igual que la puesta a punto del diagnóstico prenatal para resolver los casos complejos también, establecer un algoritmo diagnóstico para cada caso concreto para un correcto abordaje. Y también dentro del diagnóstico diferencial nos centramos en 2 patologías que pueden compartir características clínicas con FSH, secuenciando los genes VCP y FHL1, que son los responsables de estas patologías. Paso ahora voy por los objetivos más o menos para explicaros. Para la obtención del fragmento patológico en el diagnóstico de rutina, primero realizamos la extracción de ADN de forma manual, que se tarda 2 días en hacerlo, a partir o bien de sangre que nos envían, que suelen ser pedimos más de 10 mililitros, o bien de vellosidad corial, en caso de un prenatal. Luego realizamos una triple digestión enzimática, una electroforesis, en el caso del diagnóstico de rutina es esta, LG, Linear Chain Electrophoresis, electroforesis estándar horizontal, cuya resolución va hasta las 38 kilobases, que es el límite patológico. Hacemos un Sauder blot para que se transfiera ese ADN a una membrana, hibridamos las membranas con el isótopo radiactivo fósforo 32
y luego revelamos los resultados con un aparato que se llama Typhoon. Y como estos son dos ejemplos de lo que vemos realmente. Y luego esto hay que interpretarlo. Aquí se ven las bandas, que realmente son los tamaños de los fragmentos en cada caso. Para estudios complementarios, que explicaré más adelante, es mejor utilizar el pulse field, que es el pulse field y el electroforesis, cuya resolución va hasta las 300 kilobases. Que el proceso es el mismo, lo que pueden cambiar algunas enzimas de restricción que se utilizan. A lo largo de estos 20 años hemos recibido un total de 4.158 muestras para el estudio molecular de FSH1. Las muestras han llegado tanto de centros de casi todas las provincias españolas como también del extranjero, hasta Los Ángeles. Podemos ver la distribución del tamaño EQR1 en nuestra serie de pacientes. El 42,2% han sido positivos para FSH1 con un tamaño menor de 34 kilobases. El 51,6% ha sido negativo para FSH1 y el 6,2% se encuentra en la zona gris, con tamaños entre 34 y 38 kilobases. El porcentaje de acierto en la confirmación molecular a lo largo de estos años, como veis, se ha mantenido bastante constante, en torno al 50%, 49%, para el estudio molecular de FSH1. De los 4.158 pacientes recibidos, la mayoría de ellos han sido sintomáticos y un 22,5% han sido enviados para diagnóstico de portadores por tener algún antecedente familiar con FSH1. Tras el estudio de portadores, 79 individuos con fragmento patológico permanecían asintomáticos. La mayoría de los casos se concentraban en el rango de entre las 22 y las 33 kilobases, aunque existe un exceso de mujeres frente a varones que es significativo en el rango de la zona gris. Este exceso de mujeres asintomáticas corrobora una menor penetrancia de los síntomas en mujeres, como se ha visto en la literatura. Los tamaños de los fragmentos EQR1 se distribuyen prácticamente como una distribución normal, aglutinándose la mayoría entre las 18 y las 33 kilobases. Si hacemos lo mismo diferenciando por sexo, vemos que no hay diferencias significativas a lo largo de todos los fragmentos. Se ha visto que la edad de inicio de síntomas y el tamaño del fragmento son distintos dependiendo de si se trata de un caso de novo o de un caso familiar. Hemos visto estas relaciones en nuestra serie de pacientes FSH1 y existe una diferencia significativa en el tamaño del fragmento entre los grupos de los casos de novo, con una mediana de 18 kilobases, y los casos familiares con una mediana de 25 kilobases. Si analizamos la edad de inicio entre ambos grupos, vemos que existen diferencias en la distribución, con una edad media de inicio menor en los casos de novo que en los familiares, como estaba descrito en la literatura. En los casos de novo, que son esta rayita de aquí naranja, esta correlación se da únicamente hasta las 24 kilobases. Por encima de este tamaño desaparece la correlación. Se ha podido valorar el patrón de transmisión de los fragmentos en 660 individuos FSH1. En 381 el origen del fragmento ha sido materno, lo que supone una diferencia significativa frente al 50% esperado. Esta diferencia se debe principalmente a las diferencias encontradas en el rango de 22 a 29 kilobases. Podría existir algún tipo de impronta respecto a la expresión clínica de la enfermedad, asumiendo una herencia estrictamente mendeliana. Pero bueno. Para poder caracterizar molecular y epigenéticamente a los pacientes con FSH1, primero hay que solventar unas complicaciones técnicas que se derivan de las características peculiares de la enfermedad, que voy a pasar a detallar para que podáis entender un poquito mejor. Es importante, como os he comentado anteriormente, poder discriminar el fragmento del cromosoma 4, que va a ser patológico, del fragmento del cromosoma 10, que no es patológico.
Para ello, en el año 1996 se planteó realizar una doble digestión con enzimas de restricción. La primera digestión solo con el enzima EQR1, que detecta los fragmentos tanto del cromosoma 4 como del cromosoma 10. Y una segunda digestión con estas dos enzimas, EQR1 y BLN1. Se metía BLN1 porque BLN1 detecta, tiene una diana de restricción en cada una de las repeticiones del cromosoma 10, lo corta, de manera que nos aseguramos que lo que estamos viendo es cromosoma 4. En el año 2001 se incluyó esta otra enzima, se recomendaba hacer una triple digestión. ¿Por qué? Porque esta enzima es lo contrario de BLN1, tiene dianas de restricción en todas las unidades del cromosoma 4, las corta y nos aseguramos de que vemos cromosoma 10. No sé si podéis ver en esta membrana, este es el marcador de peso molecular con el que comparamos el tamaño de los fragmentos. Cada 3 carriles es un paciente, o sea que en cada membrana hay pues 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Si vemos en la primera digestión y en la segunda una banda, nos aseguramos que es cromosoma 4. Si está por debajo de las 38 kilobases, que es el rango, el tope que podemos ver la resolución mediante esta técnica, es un fragmento patológico asociado a la enfermedad. Si por el contrario lo vemos, una banda vemos en la primera digestión y en la tercera, eso es un fragmento del cromosoma 10. No tiene nada que ver con la enfermedad, aunque esté por debajo de las 38 kilobases, no es patológico. Seguimos. Lo normal es tener una composición estándar, o sea, tener 2 alelos del cromosoma 4 y 2 alelos del cromosoma 10 sin reordenamientos. Pero debido a esta gran homología entre los cromosomas 4 y 10 que hemos comentado, que son homólogos en el 98%, tienen lugar reordenamientos de grupos de repeticiones que pueden ser homogéneos, o sea, se trasloca todo el grupo de repeticiones de un cromosoma al otro y se pueden dar las composiciones que vemos aquí. Por ejemplo, en la trisomía se trasloca un grupo de repeticiones del cromosoma 4 al 10. O pueden ser reordenamientos heterogéneos, como tenemos en esta parte de aquí, y estar compuesto por repeticiones del cromosoma 4 seguidas por repeticiones del cromosoma 10, que son los híbridos H2 que llamamos, o viceversa, que son los híbridos 1, que los llamamos así. Aproximadamente el 21% de la población general tiene reordenamientos homogéneos de repeticiones de un cromosoma a otro. Y también existen fragmentos híbridos en el 9% de la población control, en rangos que son de más de las 38 kilobases o 10 repeticiones. Pero solo causan FSH los fragmentos menores de 38 en el cromosoma 4, ya sean híbridos o no. O sea, estas recombinaciones tienen que darse en fragmentos menores de 38, si no, no pasa nada, es algo normal en población control. En esta diapositiva es un resumen de las translocaciones que hemos visto en nuestra serie. Hemos dividido en distintas clases nuestra población. La composición estándar sin translocaciones, que sería la clase A, es la mayoritaria. O sea, tener 2 alelos del cromosoma 4 y 2 del 10 sin reordenamientos. Tenemos 984 individuos así. Sin embargo, hay un 1,8% que tiene una configuración alélica compleja que no encaja en el resto de las clases. Y el reordenamiento más frecuente en la serie estudiada son los trisómicos, los que os he comentado antes, que tienen un grupo reordenado del cromosoma 4 al 10. Nosotros lo veríamos en el laboratorio como si tuvieran 3 fragmentos del cromosoma 4 en apariencia, pero uno de esos es un alelo del cromosoma 10, o sea, es algo engañoso. En nuestra serie tenemos 11 fragmentos híbridos en el rango patológico, 2 pacientes con un fragmento H2 y 9 pacientes con un híbrido H1. En el año 1998 el grupo de Lemmers también describe casos en que se selecciona la región donde se pega la sonda. Como podéis ver aquí, la sonda es esta mancha roja, este cuadradito rojo que hemos puesto, pero en estos casos se selecciona esa región, por lo tanto la sonda no se puede pegar
y serían potenciales falsos negativos. Podrían pasársenos por alto. Se cree que esto puede suceder alrededor de un 3%. Estos pacientes tienen un fenotipo similar, no son distintos a los otros. Para poder solventar este problema se puede realizar otra digestión con otros enzimas de restricción e hibridar con una sonda 4QA que hibrida dentro de cada una de las repeticiones para poder evitar esto. Vale. En el año 2003 se describieron los primeros casos de heterocigotos compuestos, o sea, es decir, son individuos que tienen dos fragmentos en el rango patológico. En estos individuos hay que ver si estos fragmentos son variante A, permisiva, como hemos explicado antes, o es variante B, no permisiva. Puede darse el caso de que uno de los fragmentos sea variante B, que no es permisiva y no tiene que ver con la FSH. En el caso de que las dos variantes sean permisivas, sean 4QA, habría que estudiar la penetrancia de cada uno de estos fragmentos en cada familia en particular. De los 2009 individuos con FSH1 estudiados, hemos encontrado 11 casos de pacientes que son heterocigotos compuestos. 7 de ellos tienen un alelo permisivo para los dos alelos del cromosoma 4. En estos casos lo que se habla de efecto de dosis, que hay que estudiar en cada caso en concreto. Como podéis ver aquí, os he señalado, este individuo tiene 1 y 2 fragmentos por debajo de las 38 kilobases. En el 60% de los casos de FSH de novo, la contracción patogénica ocurre en lo que llamamos en la línea germinal, antes de la fertilización. El otro 40% de los casos son por mosaicismo somático, que tiene lugar en las primeras fases de la embriogénesis. Los varones en general, hay diferencia por sexos, los varones en general están más severamente afectados que las mujeres, con el mismo porcentaje de células con mosaicismo somático. El paciente mosaico tiene un fenotipo más leve de lo esperado, ya que tiene el defecto genético en un porcentaje menor de las células, no en el 100% de sus células, y una probabilidad menor de transmitir el alelo contraído. La descendencia de este paciente mosaico normalmente está más severamente afectados que su progenitor, ya que heredan la contracción en el 100% de sus células. Y cuando un individuo tiene el defecto genético en menos de un 40% de las células, lo denominamos portador y es más fácil detectarlo en un gel, como podéis ver aquí, ya que se ve una intensidad de banda mucho más leve y un individuo ya se denomina afecto cuando tiene entre un 40 y 100% de las células con el defecto genético, y esto igual a veces puede confundirse con una intensidad de banda normal, entonces puede pasar desapercibido. Estos casos normalmente requieren un análisis adicional mediante campo pulsante, como ya explicaré más adelante. En los 2009 individuos con FSH1 estudiados hemos detectado mosaicismo en el 0,75%. De estos, 15 de ellos tienen el fragmento en el rango patológico. 9 varones, que 2 de ellos son asintomáticos, y 6 mujeres, 3 de ellas asintomáticas. Las ventajas, la electroforesis de campo pulsante que os he comentado sobre la de horizontal. Pues tiene estas ventajas. Puedes tener una valoración completa de los dos alelos del cromosoma 4 y los dos alelos del cromosoma 10, ya que el límite de resolución va hasta las 300 kilobases. Como veis aquí el marcador va 194 y va hasta más allá. Puedes ver cuando conmigran dos alelos del cromosoma 4 del 10 a la misma altura, por ejemplo, aquí, no sé si lo veis, aquí está más intensa en este paciente, porque aquí hay uno del cromosoma 4, pero también hay, como podéis ver aquí, otro del cromosoma 10, han coincidido con el mismo tamaño. También podemos detectar alelos híbridos, que lo vemos de esta manera, por ejemplo, este es un híbrido 2, el patrón veis que es totalmente distinto, este alelo se contrae
y pasa a tener este otro tamaño, porque es el grupo de repeticiones que empiezan por del cromosoma 4 y del 10 que os he comentado y viceversa, y este es el otro tipo. Entonces aquí tenemos un alelo del cromosoma 4, los dos del 10, y este sería el otro el alelo del cromosoma 4. En este caso no son patológicos porque están mucho más arriba de 38 kilobases. Y también con esta técnica podemos visualizar el mosaicismo. Se pueden ver más de 2 alelos del cromosoma 4, en este caso se ven 3. Para estudiar si el fragmento CORRE1 es variante A o B, se utiliza el campo pulsante utilizando otro enzima de restricción distinto y la sonda y otra sonda, 4QA. Hemos estudiado si los fragmentos son A o B en 576 casos que no tienen fragmentos en el rango patológico, en 127 con fragmentos en la zona gris y en 312 individuos con fragmentos en el rango patológico. Tanto dentro de la zona gris como en el rango patológico, con menos de 34 kilobases, hemos encontrado 11 individuos en que el fragmento CORRE1 no era permisivo. Por lo tanto, la clínica no viene dada por este fragmento y no está relacionada con la FSH. Dentro del rango patológico hemos encontrado 6 casos con un fragmento no permisivo, 4QB163. Por lo tanto, estos casos se tratan de falsos positivos. Normalmente en estos casos se continúa con el estudio porque la clínica no es muy específica de FSH o porque no cuadra el fenotipo con el tamaño de fragmento encontrado. Tanto para la FSH1 como para la 2 se necesita tener un entorno permisivo. Para ello ya hemos visto la variante A, pero también tenemos que analizar el SSLP asociado, el haplotipo. Para ello en nuestra serie hemos estudiado el SSLP asociado a las variantes A y B y el haplotipo más prevalente para los 2 alelos del cromosoma 4 en pacientes negativos para FSH1 ha sido el siguiente: A161 para un alelo del cromosoma 4 y B163 para el otro. Mientras que para pacientes FSH1 el más prevalente ha sido el 4QA161, que es el permisivo por mayoritario en los 2 alelos del cromosoma 4. El SSLP también nos puede ayudar a detectar translocaciones homogéneas del grupo de repeticiones, ya que tienen unos tamaños diferentes. Por ejemplo, podéis ver aquí que son inusuales, un 176 y un 180. Esto nos está dando pistas de que en estos pacientes existen reordenamientos de translocaciones del grupo homogéneo de repeticiones. La detección de mutaciones en SMCHD1 y en DNMT3B la realizamos mediante un panel de genes por secuenciación masiva con una cobertura del 100%. De los 232 pacientes que hemos secuenciado, hemos encontrado mutaciones en estos genes en 72 casos, que es un 31% de los casos, entre los que hay casos tanto familiares como esporádicos. Y entre ellos hemos encontrado 8 casos que además de tener una mutación en uno de estos genes, tienen un fragmento del cromosoma 4 en el rango de la zona gris. Por lo tanto, son FSH1 y FSH2. El análisis de la metilación se hace mediante también digestión con una enzima específica de metilación que se llama FS1. Sensible a la metilación se hace también mediante Sauder blot, es muy manual, y mediante electroforesis horizontal. Como podéis ver, aquí está el cromosoma 4 no metilado y el metilado, y se detectan porque tienen, como hemos dicho, menos del 25% de metilación, están hipometilados, como se puede ver en estos casos. Este paciente tiene la diferencia entre las dos bandas, que al final se mide por densitometría, es de un 7,4%, del 3,8%, del 18,3%, o sea, es menos del 25%. De los 521 individuos analizados encontramos una hipometilación menor al 25% en los casos de FSH2. Entre los casos de FSH1 con menos de 34 kilobases y la zona gris apenas hay diferencia, y los rangos de metilación se solapan con pacientes que no son FSH.
Basándonos en estos resultados no podemos hacer uso de la metilación como herramienta para distinguir fehacientemente un caso de FSH1, incluso en la zona gris de un paciente sin FSH. O sea, la metilación solamente es orientativa del diagnóstico molecular en el caso de los pacientes con FSH2. Dentro de los casos en que hemos estudiado posteriormente la metilación, que son otros 391 pacientes, hemos encontrado 40 pacientes con fragmentos tanto en el rango de la zona gris como con tamaños mayores de 38 kilobases, que cumplen todos los requisitos para ser FSH2, pero que no hemos encontrado mutación en ninguno de estos genes. Estaríamos ante un FSH3 o por llamarlo así, o un FSH2 que tiene mutaciones en otro gen que todavía a día de hoy desconocemos. Respecto a la clínica, queríamos conocer los síntomas de inicio que referían los pacientes. Para los 319 casos de FSH1 en que conocíamos el dato, el primer síntoma de inicio que refieren es la debilidad en miembros superiores, seguido de debilidad en miembros inferiores y debilidad escapular. En los casos de FSH2 se invierten el primero y el segundo síntoma comparándolo con la FSH1. Para medir el grado de incapacidad hemos usado la escala de Gardner, Melville y Walton, y si la comparamos con el tamaño del fragmento, como podemos ver aquí, encontramos que a menor tamaño de fragmento o menor número de repeticiones la gravedad es mayor. Sin embargo, esta relación solo se da en fragmentos menores de 24 kilobases, de aquí hacia abajo. Asimismo, si la comparamos con la edad de inicio, en este caso, apreciamos una tendencia a una gravedad menor con un inicio más tardío de los síntomas, como está descrito en la literatura. Respecto al posible fenómeno de anticipación que se ha comentado en la enfermedad, definido como una edad de inicio de los síntomas menor en los descendientes frente a sus progenitores, hemos podido estudiar 18 familias en que la edad de inicio es menor en la segunda generación. Hemos realizado la misma comparación con la escala de Gardner, Melville y Walton en nuestra serie para evaluar si existe diferencia en la gravedad de los síntomas entre generaciones. Este dato solo lo hemos podido obtener en 10 familias y en nuestra serie no se pueden observar diferencias en el valor de la escala de gravedad clínica entre las distintas generaciones. En la literatura hay bastante controversia y es un punto que todavía no está claro, ya que se necesitan estudios en una población más amplia y sobre todo que al final la valoración de estos pacientes se lleva a cabo en distintos sitios y puede ser diferente. Un estudio complementario que se suele valorar en FSH, aunque es algo inespecífico, es el valor de la CPK en sangre. En pacientes con FSH este valor puede estar elevado entre 2 o 3 veces el rango normal. En los 132 individuos con FSH1 los que teníamos este dato, obtenido de cada centro de origen, obtuvimos un valor de la mediana que se sitúa en 337,5 unidades por litro, y la CPK no está relacionada en principio con el tamaño del fragmento en nuestra serie. Hemos realizado 93, respecto al estudio prenatal, hemos realizado 93 estudios pertenecientes a 64 familias distintas, 46 de ellas tenían un origen del fragmento materno y 47 tenían un origen paterno. Y se han obtenido 40 resultados positivos, o sea, que han heredado el fragmento patológico, y 53 que no lo han heredado. La mayor limitación en estos prenatales que nos hemos encontrado es la obtención de muestra. Dependiendo del centro, como lo hacen, pues pueden hacer una extracción de vellosidad corial mayor o peor, o sea, mayor o menor. Y esto nos puede limitar, o sea, la obtención del ADN de partida, el ADN fetal, nos limita a la hora de realizar el estudio mediante Sauder blot.
ya que necesitamos una cantidad de 30 microgramos de ADN concentrado, que es muy difícil a veces de conseguir. Para esto y para asegurarnos el resultado, en los casos familiares en los que tengamos estudiados previamente a otros familiares afectos y sanos de esa familia, recomendamos realizar el estudio indirecto en paralelo. Esto lo hemos podido realizar en 23 casos de los 93 que hemos realizado y utilizamos, como podéis ver aquí, 11 marcadores proximales a las repeticiones. Los marcados en un recuadro verde que tenéis aquí son los 4 más próximos a las repeticiones y son los recomendados en la publicación de Bharat Wari en el 2010, que son los más informativos, aunque nosotros hacemos esos y luego 7 proximales más. De manera que al tener diferentes individuos afectos en una misma familia podemos ver en rojo, en este caso, qué marcadores segregan con el haplotipo patológico en cada familia. Y podemos discriminar si el feto ha heredado el haplotipo patológico de la familia en rojo o, en este caso, el haplotipo sano no asociado al cromosoma 4 afecto en esta familia. No me voy a extender aquí porque es imposible, además no se ve bien, pero hemos intentado plasmar nuestra experiencia de estos 20 años intentando encontrar un flujo de trabajo adecuado dependiendo del caso clínico que se nos presente para poder llegar a un diagnóstico de confirmación o de exclusión de FSH. Ya que la contracción de repeticiones tiene lugar en el 95% de los pacientes, que la mayoría son FSH1, este es el primer estudio que realizamos, el estudio de si tienen contracción en el cromosoma 4. Tanto si se trata de un caso sintomático como asintomático. Y dependiendo del resultado, si sale positivo o negativo, pues vemos si hace falta continuar con otra serie de estudios complementarios o no. Y ya para terminar, como os he comentado, existen otras patologías que pueden confundirse con una FSH porque comparten características clínicas. Y en este caso nos hemos fijado en dos. En el caso de este síndrome, secuenciamos el gen VCP en 166 individuos, encontrando mutaciones en 28 de los casos. Publicamos estos casos, hemos publicado estas 3 mutaciones que están marcadas en rojo. Secuenciamos también el gen FHL1 en 18 pacientes que podían ser susceptibles por su clínica a tener mutaciones en este gen, pero no encontramos ningún paciente con mutaciones en este gen. Y aquí ya yo creo que ya termino, o sea, porque aquí estas serían las conclusiones, pero que no voy a pasar a detallar porque creo ya que, que ya es tiempo y además es un poco la conclusión, bueno, el resumen de todo lo que hemos ido explicando. Y para finalizar no quiero dejar de agradecer pues, a Adolfo López de Munain, que fue el que me acogió en el laboratorio allí por un noviembre del año 1999 y que hemos recorrido este camino juntos y que me ha apoyado en todo y es mi director de tesis. Y a las técnicos cuyo trabajo es inconmensurable, Aroa Méndez, que estuvo conmigo 11 años, del 2007 al 2018, y ahora Nanda Pacheco, que está conmigo, ya lleva 3 años en el mundo de la FSH. No quiero terminar sin agradecer también a todos los clínicos que han contribuido enviando pacientes, gracias a lo cual pues, este trabajo a lo largo de estos años se ha podido realizar, y un agradecimiento muy especial pues a todos los pacientes que siempre han estado dispuestos a colaborar, y ahora a la asociación FSH Spain, que desde su creación pues estamos en contacto y estoy muy contenta porque a lo largo de estos años he visto que ha ido progresando y consiguiendo poquito a poco, dando pasos y haciendo logros que serán de aquí en adelante muchos más. Y ya está. Ya está. A ver. Ya está. ¿Estamos? Estamos, creo que están todos dormidos ya. No. Vamos. A estas horas y ha sido una chapa horrorosa. Esta sola ya son la de por la tarde, pero está perfecto.
Pilar, sí que tengo varias preguntas ahí que nos han pasado, pero antes de nada sí que me transmite una de las afirmaciones, esto no es una pregunta, es una afirmación, la presidenta de FSH de Spain, y te la hago llegar particularmente porque creo que es fundamental. Te damos las gracias por dedicarnos parte de tu vida. Eso es algo que no puede obviar nadie. Es muy importante para nosotros y nos ponemos a tu disposición como asociación. Yo ahí lo que quería decir sobre todo es que cada vez que hablamos y oímos en muchas noticias, en los telediarios, el tema de la investigación, ¿no? O sea, detrás de todo esto que nos has presentado hoy, para nosotros, o en particular para mí, que somos muy neófilos en muchas cosas, lleva un trabajazo detrás de años, años y de tiempo exagerado, ¿no? Y hay veces, creo, me imagino tú me podrás decir, que no se valora este trabajo en muchos casos, ¿no? Y bueno, por lo menos desde aquí, desde esta asociación, queremos agradecértelo y darte y decirte claramente que, vamos, confiamos en la investigación totalmente y gracias por esta presentación. Nada, yo estoy encantada de mi trabajo, o sea, realmente me encanta mi trabajo. Si he tenido que venir fines de semana a hacer prenatales o fuera de horas, que he venido tanto a las 11 de la noche, 6 de la mañana, si me tenía que quedar, estoy encantada porque al final ves los frutos y además sí que los pacientes sí que te agradecen y porque con algunos hablo incluso, entonces cuando ves que detrás la gente está contenta con tu trabajo, para mí es la mayor realización que puede tener una persona, así que yo estoy encantada. Perfecto. Teníamos un par de preguntas. Una pregunta que nos ha hecho Soraya Hernández. Nos dice que en mi estudio genético tengo un fragmento de 38 kb, no sé decir Kilobases. kilovatios, ¿vale? Sí, son 10 repeticiones, justo en el límite. Vale. Pero el otro alelo posee un fragmento defeccionado de 36 kilovatios, con unidades de 9. Entiendo que estaría entre los menos graves. Esa es la pregunta, pero nos dice, la pregunta es porque su físico no concuerda con estos datos. ¿Eso es normal? En estos casos, seguramente tendrá más clínica de lo que corresponde a un fragmento cercano al límite. Estos casos son susceptibles de mirar si tiene mutaciones en los genes, o sea, si realmente es un caso de FSH2 más un fragmento de 36 en el cromosoma 4. Lo que he comentado que son FSH1 más FSH2. Entonces, seguramente, al final el gen SMCHD1 es como un regulador, un modificador de la severidad clínica en los pacientes con FSH1 y tendrá seguramente más clínica porque, y eso se podría explicar analizando el gen SMCHD1 y seguramente igual pueda tener una mutación en este gen. Son casos que no te concuerdan, ahí sí que hay que mirar FSH2. Cuando no te concuerda la clínica con ese tamaño de fragmento que ha salido, porque al final un fragmento cercano al límite tiene que tener normalmente, aunque hay gran heterogeneidad, tiene que tener una clínica leve. Entonces, si tienes más clínica de lo que parece ser, seguramente serías un caso de FSH2 más uno con un fragmento en la zona gris. Creo que podríamos contestar igual a la pregunta que nos hace Isabel, Ana Isabel, que nos hablaba de si se corresponde siempre la gravedad del diagnóstico molecular con la sintomatología. Entiendo que va relacionado. Es lo que he comentado antes, Pues, en fragmentos muy pequeñitos, pues con una repetición, 2 repeticiones, la correlación con la clínica normalmente si son casos más severos. Ya cuando te vas a fragmentos más hacia la zona media, que suelen ser como más, bueno, esos casos normalmente son de novo, con poquitas repeticiones. Cuando ya te vas a la zona intermedia de fragmentos, ahí normalmente hay gran heterogeneidad en la clínica, dentro de una misma familia o incluso familias distintas. Dentro de una misma familia, igual 2 hermanos con un mismo tamaño de fragmento, imagínate de 25 kilobases,
igual uno de ellos estar asintomático, que puede ser, y el otro tener síntomas. O sea, hay gran diferencia. Vale. Y son estas cosas todavía que no entendemos por qué. Será una regulación epigenética que hay ahí, que es lo que permite que se esté dando esto. Perfecto. Te voy a hacer un par de preguntas más, pero entre medias nos dicen Carmen Lasso y María nos pregunta si hay posibilidad de poner las conclusiones para hacerles una foto. Sí, sí, sí. Mientras te hago la pregunta, si puedes Comparto. compartir las Vale. conclusiones, perfecto. Es que no Gracias. quería porque al final es un poco chapas, pero bueno, yo encantada. A Pero ver. nos la piden, con lo cual están muy interesadas. Vale, pues las leo si queréis. Vale. El diagnóstico molecular de la FSH supone un reto técnico cuya complejidad ha podido ser abordada en los últimos años, pero que a diferencia de otras enfermedades genéticas no se ha beneficiado tanto de las técnicas de secuenciación masiva, NGS, y precisa de un abordaje específico para cada contexto y depende de la información clínica del caso y o familia. El porcentaje de casos con diagnóstico molecular de FSH confirmado en series de casos generados por diferentes hospitales está en torno al 50% en España y se mantiene estable en los últimos 20 años, lo que puede ser interpretado como un signo de un conocimiento defectuoso de la clínica por parte de los clínicos y o un amplio solapamiento con otras miopatías con perfil clínico cercano. La distribución de los alelos patológicos en los casos FSH1 sigue una distribución normal, agrupándose el 50% de los individuos entre los tamaños entre 20 y 28 kilobases y un 6,2% concentrándose en el rango de la zona gris, entre 34 y 38 kilobases. El 8,4% de los casos FSH1 son de novo, esto es, sin antecedentes familiares de la enfermedad, y presentan un fragmento contraído de menor tamaño comparado con los casos familiares, entre 18 y 25 kilobases. Estos casos de novo presentan una edad de inicio más temprana, de 19,89 años frente a 25 años, que los familiares. A pesar de no contar con datos clínicos de muchos pacientes, corroboramos en nuestra serie que existe una correlación directa entre la edad de inicio y el tamaño del fragmento en casos familiares. Sin embargo, esta correlación desaparece en los casos de novo con fragmentos por encima de las 24 kilobases. Por debajo de las 24 kilobases se mantiene una correlación inversa entre la gravedad y el tamaño del fragmento, que también desaparece con fragmentos mayores. En 557 familias estudiadas en nuestra serie con al menos 2 individuos estudiados molecularmente, 72 individuos que han sido portadores del fragmento patológico familiar permanecen asintomáticos. Existe una mayor proporción de mujeres asintomáticas en los rangos intermedios de la delección, de las 22 a las 33 kilobases, en los casos familiares de la enfermedad. El síntoma de inicio más común en los pacientes FSH1 es una debilidad de miembros superiores, seguido de una debilidad de miembros inferiores y de debilidad de la cintura escapular. En la FSH2 el orden se invierte, el primer síntoma es la debilidad de miembros inferiores, seguido de la debilidad de miembros superiores y la debilidad de cintura escapular. Eso es nuestra serie. En la población española no afecta con el FSHD la combinación de alelos del cromosoma 4 más comunes, A161, B163, seguida de la A161, A161, para los dos alelos del cromosoma 4. La combinación de alelos del cromosoma 4 más común en los pacientes con FSH1 es A161, A161 seguido de A161, B163. La mayoría de los pacientes de nuestra población con FSH1 tiene una configuración estándar para los alelos del cromosoma 4, disomía. Sin embargo, el 23,5% restante sufre reordenamientos cromosómicos, híbridos H1 y H2, translocaciones homogéneas de repeticiones del cromosoma 4 al 10 y viceversa, mosaicismo o reordenamientos complejos. De estos reordenamientos subteloméricos, solamente el 1,5% fueron los causales del FSH1 en nuestra serie de pacientes. Estos reordenamientos precisan un estudio mediante electroforesis de campo pulsante para ser resueltos. En nuestra población, como en otras series publicadas, hemos encontrado dentro de nuestra serie de pacientes con FSH1 casos de heterocigotos compuestos, que portan 2 fragmentos del cromosoma 4 en el rango patológico. De los individuos con con fenotipo sugestivo de FSH, pero con diagnóstico molecular negativo para FSH1, el 31% de los casos, 72, han sido diagnosticados de FSH2 por portar mutaciones en los genes, en el gen SMCHD1 y en DNMT3B.
De estos 72 casos, 8 presentan además un fragmento en la zona gris, que es lo que acabo de comentaros, y por lo tanto son FSH1 y 2. Los 72 casos presentan una hipometilación muy marcada de menos del 25%. De los 391 pacientes con fragmentos en la zona gris y mayores de 38 kilobases en los que hemos estudiado la metilación, hay un 10,2% de los casos con un porcentaje de metilación menor al 25%, que tienen un haplotipo permisivo y en los que se han descartado mutaciones en los genes SMCHD1 y DNMT3B. Seguramente entre estos individuos se encuentran pacientes con una FSH3, de la que todavía desconocemos la alteración genética o epigenética subyacente. Así como los pacientes con FSH2, la metilación es una herramienta indicativa del proceso epigenético subyacente y es menor al 25% en todos los casos, en los pacientes con FSH1 no se puede utilizar como herramienta diagnóstica, ya que los rangos de metilación de los pacientes con FSH1 y los controles se solapan. En el diagnóstico prenatal es vital la información clínica y la calidad y la cantidad de la muestra recibida, de vellosidad corial, de líquido amniótico o de ADN fetal extraído. El diagnóstico además debe apoyarse cuando se pueda, en casos familiares en los que se cuente con al menos 2 individuos afectos, en técnicas complementarias como los marcadores indirectos y el haplotipo SLP que requieren una menor cantidad de ADN. Y ya está. Perfecto, gracias. Vale. Tenemos, que me pongo la cámara, tenemos alguna pregunta más que teníamos antes. Desde FSH de Spain nos preguntaban, buenas tardes Pilar, una persona con un alelo del cromosoma 4 mosaico y otro con un tamaño mayor de 38 KB, que no ¿Lo bases? Sí. no me quedo con la palabra, ¿tendría la misma posibilidad de transmitir la enfermedad a su descendencia? ¿Se consideraría que tiene FSHD, sería un caso de novo? Es un caso de novo porque tiene el defecto genético en un porcentaje menor al 100%, o sea, en un porcentaje de sus células, no en todas. Entonces, tienes menor probabilidad de transmitir a la descendencia, pero eso depende del porcentaje de las células y hay que estar seguro de que sea somático porque a veces está en la línea germinal y no lo podemos detectar, pero bueno. En principio sí tienes menos posibilidades de transmitir. Vale. Y es un caso de nuevo, sí. Gracias. Gallego Simón nos pregunta, ¿hasta qué generación se transmite esta distrofia y quién puede transmitirme la patología, la madre o el padre? En principio, por sexo no hay diferencias. Es lo que hemos estudiado, o sea, lo que hemos visto en transmisión de materna o paterna, no hemos visto así diferencias significativas. Y en principio, desde pues cuando hay, en el caso de un caso de novo, el que se inicia es el primer caso en la familia, es el de novo. A partir de ahí, él ya lo va a transmitir a la siguiente generación en el 100% de las células. Por eso decimos que hay muchos casos de mosaicos que se detecta la FSH en el hijo, porque ese hijo va a presentar la sintomatología, o sea, típica de ese fragmento, del tamaño de fragmento, porque está en el 100% de las células. Y ahí es cuando se va a estudiar a los padres y ahí es cuando se pueden detectar mosaicos. Igual los padres, el que sea mosaico de ellos no ha pasado desapercibido y luego cuando lo vuelve a reevaluar el clínico dice, ah, sí, es verdad, tenía algún tipo de clínica, pero es muy leve, que ha pasado desapercibida y es por eso, porque son mosaicos. Luego al hacer el estudio molecular ves que el padre o la madre era un mosaico y el hijo ya ha heredado en el 100% de las células. Y a partir de ahí, pues es un 50% de posibilidades de transmitir a la siguiente generación. Es cara o cruz. Nos preguntaba, Soraya era la persona que nos hablaba de que su físico no concordaba con los datos, con la pregunta que hemos hecho antes, Sí. y nos decía, gracias doctora, ¿cómo podría estudiarlo? Porque mi estudio genético ha sido hecho por usted. Nos hace esa pregunta, no sé. Pues lo tendría que mirar. Sí, eso que me contacte y ya lo miro, porque ahora mismo no lo puedo saber. Perfecto. Y tenemos una última pregunta que Concha nos dice, en mi caso, 22 barra más unidades en 5, ¿en qué rango estaría?
solemos, claro, esto es un informe antiguo, 22 barra más es que en uno de tus alelos tienes un fragmento de 22 y en el otro tienes más de, o sea, no, más de 38 kilobases, es sano. Entonces esto es lo mismo que decir que tienes un fragmento de 22 kilobases. 22 kilobases es lo que en el rango intermedio, es en el que está englobado en los rangos familiares normalmente y en los que hay gran variabilidad dentro de los individuos en una misma familia. Y aquí tenemos otra pregunta que nos hacen ahora. Lidia Álvarez nos dice, yo soy novo, mi hija no tiene FSHD. ¿Ya se acaba conmigo la FSHD? Sí. Sí. No sé si no ha tenido más hijos o... Sí. Perfecto. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Yo Agradecerle. quería hacer Sí. un comentario para poner en valor además el trabajo de Pilar. Aquí desde la asociación fuimos a ver el hospital y a ver el laboratorio de genética, ¿no? Que habían hecho pues unas modificaciones, habían invertido dinero y tal. Y algo se me ocurrió comentarles de la FSH, ¿no? Y me dicen, pero si eso es una enfermedad ultra rara. Y yo pensé, digo, pero qué tontería ultra rara. Vamos, claro, como yo la tengo y la conozco, ¿cómo va a ser esto ultra raro? Y además como tenemos tanta comunicación con Pilar, que siempre nos ha acompañado y sí que lo debe de ser ultra rara en cuanto al diagnóstico, ¿no? Que hay que hacerlo manual, que es diferente, que tiene muchas peculiaridades. Soy la rara, yo soy la rara, sí, porque normalmente las enfermedades hereditarias, normalmente ahora tienes un defecto en un gen, o sea, una mutación, y lo secuencias y ya está. Eso es fácil. A nivel técnico es fácil. Haces una PCR, secuencias, o sea, amplificas la región y luego lo secuencias y ves si tiene la mutación o no tiene la mutación. Esto, al ser un reordenamiento de un tamaño muy grande, las repeticiones a nivel del ADN ocupa mucho espacio, pues no se puede hacer de esa manera. Entonces tienes que utilizar una sonda específica que se pegue a esa región y detectarlo de una manera que en este caso hacemos con radiactividad para poder ver el fragmento. Entonces es algo muy laborioso que antiguamente en el 96 lo estaba haciendo Paco Palau en el Hospital de la Fe y luego pues dejó de hacer el estudio y solamente me he quedado yo. Que cuando dices, ay, estás haciendo Sauder, ay, madre mía, pues soy del Cromañón. Pero bueno, lo que has comentado tú de, hombre, que es una enfermedad rara, vale, pero dentro de las enfermedades musculares, neuromusculares, es la tercera más común dentro del adulto después de Duchenne y de distrofia miotónica, es la tercera más común. O sea, que no tampoco... era ultra rara en cuanto a frecuencia, sino en cuanto a diagnóstico. Ya, pero bueno, claro, tú nos lo has contado, ¿no? De una manera que nos puede ser más o menos difícil de entender, pero es como que muy sencillo, ¿no? Como tú lo sabes, llevas toda la vida haciéndolo, sí. Pero hay que poner en valor realmente lo que estás haciendo, ¿no? Y que eres no, es que es así, eres el referente tanto para todos nosotros en España como vas a liderar o lideras una de las líneas de investigación del European Trial Network, ¿no? Y eso hay que decirlo porque... Oye, una de las sensaciones que hemos tenido mi familia, yo, mi madre y todos es que nadie nos hacía caso, que esta enfermedad no interesaba. Entonces era muy triste, como no se contagia y no da dinero, pues no tiene nada que hacer. No da dinero en cuanto a fármacos, ¿no? Entonces el tener personas como tú que dedican su vida a la FSH y además tenerlas a disposición de la asociación, porque te podías haber conectado ahora, darnos la charla y ya está. Y no, a las 10 de la mañana estabas aquí con nosotros, nos acompañas, cada vez que hacemos un congreso vienes, lo intentas y además estás a disposición de las consultas que se te hacen desde el grupo sanitario, que como yo las he intermediado algunas, sé que ha habido casos complicados de cara a un diagnóstico genético o cara a un diagnóstico para un embarazo o para otras cosas que se te han consultado y de manera altruista no las has respondido y para esas personas pues yo creo que se les ha solucionado la vida en cuanto que se les ha solucionado el problema y para si no estuviera la asociación ni si no estuvieras tú, esto no estarían dando vueltas por ahí o vete a saber tú sabiendo que piensan que tienen o no tienen o pensando que les toman el pelo, gastándose el dinero de un sitio a otro y
y bueno, pues todas las cosas que nos pasan y todo eso yo creo que hay que ponerlo en valor y darte las gracias. Sinceramente. Yo estoy encantada, o sea que sin problema. Lo que sí que veo, por ejemplo, que depende en qué sitios te lo manden o de qué sitios no te lo manden, ahí se nota realmente qué sitios están acostumbrados a ver pacientes con FSH. Lo digo por el porcentaje este de acierto, que llamábamos de acierto. Al final hay centros que sabes que te van a mandar una muestra y casi en el 100% de los casos va a ser positiva. Si dicen estoy seguro de que esto es una FSH, luego normalmente se cumple. Y hay otros pues que no tienen tan claro por lo que parece la clínica de un paciente y lo mandan como para descartar. Vamos a descartar y mandamos un poco al tuntún. Entonces, claro, el acierto ahí baja tremendamente. Y eso es porque yo creo que no en todos los hospitales, no en todas las unidades, hay gente experta que tenga el ojo hecho ya a detectar pues la FSH. Que diga, yo este paciente, ya casi sin hacerle el estudio genético, sé que va a ser una FSH. Que luego puede ser que, como me han dicho muchos clínicos, le haces la FSH1 es negativa, haces FSH2 es negativo. Y es que estoy convencido, que me llaman los clínicos, me dicen, estoy convencido de una FSH y efectivamente, pues todavía tenemos en el saco, por decir así, en el saquito que no hemos podido descubrir todavía, lo que os he comentado, que hay un porcentaje de pacientes que se han quedado, que cumplen todos los requisitos, pero que no hemos encontrado todavía o sea, sabemos que es una FSH porque tienen hipometilación, porque cumplen todo, pero no sabemos todavía qué es lo que les pasa. Es como cuando antes del 2012 yo tenía mi saquito de pacientes que no conseguía molecularmente explicarlos. En el 2012 salió el gen el SMCHD1, que estaba en el cromosoma 18, y ahí pudimos resolver un montón de casos que estaban en el tintero, por decir así, porque no conocíamos el defecto molecular. Pues vale, es otro gen que está en otro cromosoma, pero realmente está actuando en el cromosoma 4 indirectamente. Entonces, todavía por eso que es lo de la historia inacabada, porque después de llevar todavía muchos años, al final hay cosas que todavía no podemos explicar. Vale, tengo dos preguntas que nos acaban de surgir y ya la vamos a dejar marchar, que lleva todo el día con nosotros, y luego daremos 5 minutos para las 3 preguntas que quedaban si el doctor Vaquero quiere y ya terminaríamos. Nos pregunta Dani, a la hora de encontrar un tratamiento, ¿sería más fácil FSHD1 que solo tiene un gen afectado frente a la 2? A ver, yo no me he metido en la charla temas de terapia ni lo que se está haciendo ahora, porque en principio yo no soy experta en este tema, pero lo que sí se está haciendo, al final, como el malo de la película, por decir así, es este gen DUX4 que se expresa cuando no tiene que expresarse. La mayoría de las terapias están, bueno, en esto además es experto Antonio, que le veo ahí, o sea, que tiene hecho, sí que hiciste el complemento de todas las terapias que estaban, y la mayoría sobre todo van destinadas a silenciar este DUX4. Entonces, ahí los abordajes son diferentes, pueden hacerlo aguas arriba, aguas abajo, a nivel de RNA, a nivel de proteína o con fármacos. Hay un montón de estrategias distintas que distintos grupos a lo largo del mundo están probando. Pero al final, si silencias DUX4, que es el responsable tanto de la tipo 1 como la tipo 2, el problema se acabaría para los dos. O sea, ya que al final el problema es que se expresa el gen DUX4 cuando no. Entonces, si atacas a eso de distinta manera, al final llegarías a la solución para tanto la tipo 1 como la tipo 2. Pero Antonio, comenta. Ay, estás mutado. Ahora, perdonar. No, solo comentar que efectivamente al principio solo se estaban buscando tratamientos para FSHD1 por dos motivos. Uno, porque era el 95% de los afectados. Pues parecía que era más fácil invertir si encontrábamos una terapia, encontrarla para el 95%. Pero ya desde hace unos años se está investigando también cómo tratar FSH2, ¿no? Entonces, básicamente lo que tú has dicho, es decir, la base ahora que todo el mundo está es en silenciar
DUS4. Como DUS4 se despierta, por decirlo así coloquialmente, bien porque hay pocas unidades repetidas, o bien porque hay otros genes que hacen que la cromatina y la metilación esté alterada y se despierte, si tú haces que no se exprese, pues curas las dos. En realidad, por ejemplo, todos los tratamientos que hay en proyecto sobre el RNA mensajero van para las dos. Todos los tratamientos que hay ahora mismo, que es una vía que está muy en boga ahora, que es tratar de silenciar el pre-ARN mensajero, es decir, una vez que se ha elaborado el mensaje dentro del núcleo para fabricar la proteína, normalmente todas las personas sanas pueden fabricar ese mensaje, pero hay unos RNAs personales que destruyen ese ARN mensajero, ¿no? Entonces no se forma el ARN mensajero que sale de la célula y llega a la fábrica para fabricar la proteína. Entonces eso es también para los dos. Es decir, la línea de investigación ahora más importante hay dos. Una que es, porque es muy difícil encontrar qué es lo que hace que DUS4 se despierte. Ahí hay una línea de investigación muy importante, pero hay muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el gen SMCN1 y el DNMT3B, ¿no? Pero hay muchos factores ahí que están influyendo. Entonces, la línea, es decir, vamos a ir al sitio una vez que se ha despertado, porque eso no podemos influir, porque a veces había gente que decía que había más de 50, 60, hasta hay gente que dice 100 factores epigenéticos, tanto endógenos como exógenos, que pueden despertar el DUS4. Dice, pues vamos al primer paso. El primer paso es que una vez que se despierta DUS4, se produce un código genético que si no sale del núcleo no va a producir la proteína, que es el pre-ARN mensajero, ¿no? Es el ARN mensajero antes de salir de la célula. Y ahí están las investigaciones más importantes. Como FS1 y FS2 despiertan DUS4, el tratamiento que se descubrió para uno va a valer para el otro. No sé si he aclarado algo. Imagino que sí. Al que creo que era Daniel la pregunta, entiendo que sí. Vale, pues yo tengo varias, de lo que quedaba de la anterior ponencia de Antonio Vaquero, tengo 3 preguntas que había ahí, que habíamos dejado en el tintero porque había varias cosas que eran para agradecer. No sé si quiere que se las pregunte. Sí, vale, pregúntamelas. las he cogido aquí a mano. Nos decía Arantxa, soy del 1% que necesita un BiPAP para respirar por la noche. ¿El problema es del diafragma o de la faringe, o de ambos? Vamos a ver, el BiPAP, que lo utiliza el 1%, como he dicho, 2 cosas hay que tener en cuenta. Una es que está producido por una afectación de los músculos respiratorios. Cuando se necesita el BiPAP ya es porque los músculos respiratorios están afectados. Cuando es la atrofia, la apnea obstructiva del sueño solo y no produce hipoventilación nocturna, eso puede no estar implicados los músculos respiratorios, pero cuando ya se utiliza el BiPAP prácticamente se sabe que es producido por déficit de los músculos respiratorios. Se ha visto que las personas que tienen insuficiencia respiratoria, es decir, que tienen dificultad para respirar, muchos años antes han empezado con trastornos del sueño. Es decir, que es un paso anterior a que se detecte el déficit respiratorio. En la enfermedad nuestra, una explicación muy sencilla. La distrofia muscular facioescapulohumeral afecta tanto a los músculos inspiratorios, pero sobre todo a los músculos expiratorios, es decir, los que echan el aire de los pulmones. ¿Por qué? Porque los músculos abdominales están implicados y los músculos abdominales son los que hacen que se contraiga el abdomen para empujar el aire de los pulmones fuera, ¿no? Entonces, están implicados los inspiratorios y los expiratorios. Hay dificultad para toser, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se utiliza el BiPAP
básicamente es por dificultad respiratoria. Probablemente su capacidad vital, si le hacen unas pruebas de función respiratoria, estarán alteradas. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que coincide tanto Eva como Arantxa y hablan de suelo padecer dolor de garganta. ¿Es propio de la FSHD? No. Vamos a ver. El dolor de garganta no es típico de la FSHD. Lo que hay es dificultad para tragar. Y sobre todo, la dificultad para tragar es de echar el bolo alimenticio del final de la boca hacia el esófago. Es decir, es de la lengua y de los músculos. En este caso son distintos de los músculos faríngeos de la respiración nocturna, porque aquí los músculos que actúan para echar el bolo alimenticio hacia atrás, hacia el esófago, lo que hacen es contraerse. Se tienen que contraer para que el bolo alimenticio prospere hacia abajo, ¿no? Entonces, no es por falta de relajación de los músculos faríngeos, sino por debilidad de los músculos faríngeos. De acuerdo. Y dos preguntas que nos quedan. Mari Carmen nos pregunta, ¿el Enantium dónde estaría? Porque a mí me funciona bastante bien para el dolor de hombro. Cuando hablaba, me imagino que sería Sí. Cuando hablaba antes del tema de un poco de El medicación. Enantium está en el paso 2, en el escalón 2. Es decir, el Enantium es más que una INES, tiene efectos narcóticos. Tiene que estar con receta médica, es el paso 2. De acuerdo. Vale. Y última pregunta que tenemos de Gabriela Di Lorenzo, nos dice, en presentaciones muy precoces, ¿cómo es la evolución de afectación respiratoria? Mi hija tiene 20 años, hace 5 está en silla de ruedas, tiene indicado recientemente un BiPAP. En su experiencia, ¿cuál sería el pronóstico? Gracias. Vamos a ver, el pronóstico de cada uno es muy complicado decirlo porque no se puede decir. Es evidente que la enfermedad FSHD es más grave cuanto antes aparece. Aparece en los niños, es más grave. Puede aparecer a los 3 días de nacer, es decir, es una enfermedad que se dice que, porque se ha intentado ver si en el seno materno ya estaba, es decir, si es congénita. El consenso por ahora es que no es congénita, es decir, que no es... mientras estás en el feto no padeces la enfermedad. Pero sí se ha visto que en el momento de nacer prácticamente hay casos de pocos meses o días, meses, ¿no? De los infantiles casi el 25% es antes de los 2 años. El 50% es antes de los 5 y ya el 100% es antes de los 10, ¿no? Entonces, cuanto antes haya empezado, el pronóstico es peor. La silla de ruedas en los niños, el 25% la tienen, el 25% a los 2 años de enfermar. O sea que si ha enfermado a los 4 años, el 50% a los 6 ya tiene la silla de ruedas. Cuando tienen 17 años es el 50% que está en silla de ruedas, ¿no? Y la progresión es mayor en los niños que en los adultos. O sea, en un adulto el coeficiente de empeoramiento está entre 1 y un 4% anual, según las estadísticas. Es decir, que si tú te mides ahora y te mides dentro de 10 años, globalmente, no una persona, la progresión es de haber empeorado de un 10 a un 40%. Es decir, la progresión anual, que se dice, ¿no? En cambio, en los niños esa progresión es mucho mayor. Es decir, que... para el pronóstico en concreto, porque también hay fases de estabilización. Hay fases de estabilización, es que progresa la enfermedad y durante ciertos meses o años puede estar igual, sin llegar a más, y después, pasado un tiempo, puede volver a empeorar, ¿no? Que estos son probablemente por los factores epigenéticos, ¿no? El pronóstico no lo puedo decir, pero sí es verdad que a mí me da, vamos, como neurólogo, siempre que veo a los niños, se me coge el corazón, ¿no? En el sentido de que veo que los niños son los que tienen la afectación ocular, los que tienen la sordera, los que tienen la escoliosis más importante, los que antes dejan de caminar, los que tienen más complicaciones osteoarticulares, los que tienen dificultad respiratoria. La insuficiencia respiratoria, que he hablado antes que la tiene un 15%, en las personas adultas es muy baja, en los niños es muy alta. Es decir, no le puedo dar un pronóstico, pero vamos, todos los niños llevan una vigilancia por el neuropediatra muy estrecha. Son los del 1% ese que necesitaban respiración asistida no traumática,
la mayoría son niños. Vale. Pues en principio no tenemos, creo que no hay más preguntas. Estoy viendo por si había alguna en Facebook, que varias de estas eran de Facebook, pero ya están contestadas también. Vale, pues ha sido un día intenso, una mañana intensa, una tarde muy intensa, muy didáctica, y agradecer a todos los ponentes. También recordaros varias cosas. Mañana empezamos a las 10:30 con un desayuno con sonrisas. Sería bueno que estemos todos, porque pues algo para entrar, para empezar el día con ánimos también. Es importante vernos las caras y poder hablar pues durante un rato, y ahora nos dirá Ana Isabel, la presidenta, pues la idea es presentar un poco a la dirección de la asociación. A las 11 tendremos una conferencia de Raquel Pino de aceptación psicológica de una enfermedad neurodegenerativa, muy interesante. Y a las 12:30 tendremos también otra conferencia de Irene París sobre la importancia del movimiento terapéutico en la FSHD y otras enfermedades neuromusculares. No os lo perdáis, y mañana nos conectaremos otra vez. Y antes de dar paso a Ana Isabel, para despedir el día, recordaros que esta noche adelantan la hora, que a las 2 serán las 3 y dormiremos una horita menos. Que no se nos olvide. Muchas gracias. Pues nada, ya, perdón. Para finalizar, daros las gracias. Yo deciros que he disfrutado un montón con este encuentro, que nos hubiera gustado que fuera físico y no ha podido ser, pero yo lo he disfrutado un montón. Os he sentido muy cerca, con muchas ganas, y mañana continuaremos con más. Al final de la sesión, cuando acabemos, hay una pequeña encuesta de satisfacción con sugerencias que agradeceríamos que la rellenaseis y nos la hicierais llegar, o bien hoy o mañana, si os conectéis mañana. Y también, que no lo hemos podido decir al principio, dar un abrazo muy fuerte y saludar con un gran abrazo a todos los compañeros de Latinoamérica que también nos siguen y que están ahí con nosotros, ¿no? Que la causa es común. Y poco más, mañana nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos por Bueno, asistir. A todos. Un placer, chao. Gracias. Chao. Chao.